Iniciaremos con nuestra última conferencia magistral, la influencia del dinero ilícito en las campañas electorales, tema que formó parte del mapa de riesgo elaborado por las autoridades electorales para las elecciones del 2018. Y sobre este tema nos hablará el maestro Abdías Holguín Barrera, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con estudios de maestría en Derecho por la misma institución educativa y estudios de especialización en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2012 ha desempeñado funciones jurisdiccionales en materia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretario auxiliar, posteriormente como secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Toluca, adscrito a la ponencia del doctor Santiago Nieto Castillo, y en la sala especializada como secretario de estudio y cuenta en la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. También en el ámbito local se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como director general adjunto de análisis estratégico en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les pido por favor un fuerte aplauso para nuestro ponente Abdías Holguín Barrera. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y antes de iniciar voy a dar un par de advertencias. Una conferencia magistral, no es una conferencia y tampoco magistral, realmente quien venía a ese tema era el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, el tema es hablar sobre la influencia del dinero en las campañas electorales. Bueno, parto de una premisa en la influencia del dinero y del financiamiento de las campañas electorales. Primero, un bosquejo sobre el financiamiento en las campañas electorales. Se supone, bueno, no se supone, la Constitución Federal establece que los partidos políticos y ahora los candidatos independientes se encargan de promover la participación de la ciudadanía y que estos pueden llegar a integrar los órganos de gobierno y la representación política. Pero eso es en el ideario de la Constitución. En el tema de financiamiento público, la base segunda establece que los partidos políticos tendrán un financiamiento de manera equitativa frente a los demás partidos políticos, bueno, con todos los partidos políticos. Y en ello señala que deberá prevalecer el financiamiento público sobre el financiamiento privado. Y es la estructura que vamos a tener en el financiamiento de las campañas. Ahora, el financiamiento público tiene tres categorías. Uno para el sostenimiento de actividades ordinarias, permanentes, el otro para la obtención del voto propiamente para las campañas, y el último es para el financiamiento de actividades específicas que son relativas a educación, a capacitación, a investigación y a difusión de esos. En el financiamiento privado, también señala que la ley de partidos señala que esa parte es aquella que no proviene del erario público y son cuatro fuentes: la que aportan militantes, la que aportan simpatizantes, el autofinanciamiento y el financiamiento por rendimientos financieros de fondos o fideicomisos que tengan partidos políticos. Y en el caso de candidaturas independientes, esto solamente se da para el periodo de campaña si es un financiamiento público y la aportación que tengan los simpatizantes para ese candidato. Y después de esto, que es el esquema legal, el esquema formal, vienen las primeras complicaciones. La pregunta es dinero ilícito en las campañas o es financiamiento ilícito? Cuando nos comentaron de la ponencia de esta plática, decían la influencia del dinero ilícito en las campañas, pero yo creo que es el financiamiento ilícito en las campañas. Y para ello, el tema del financiamiento ilícito es como un gran género que implica que exista dinero ilícito en esa parte, y me explico.
No se establece qué es el dinero ilícito, tampoco se establece qué es un financiamiento ilícito, solamente lo inferimos a partir de las normas. Primero, el Código Penal Federal señala, no señala qué es el dinero ilícito, pero establece de manera global que los recursos ilícitos son productos de una actividad ilícita, que son recursos, derechos, bienes de cualquier naturaleza, cuando existen ciertos indicios que hacen presumir de manera directa o indirecta que son producto de un delito y que no se puede acreditar su procedencia legítima. Y entonces el dinero es el que tiene. El dinero ilícito tendría su origen en fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, como puede ser, las más comunes es el narcotráfico, la venta de estupefacientes, contrabando de armas, fraudes, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal, entre otros, probablemente terrorismo. Pero en el tema de financiamiento ilícito para las campañas electorales, creo que hay varias fuentes y no necesariamente implica que los recursos monetarios o en especie sean de una procedencia ilícita. Por decir, una de las principales fuentes del financiamiento ilegal en las campañas puede ser el desvío de recursos públicos que se inyectan a las campañas, el financiamiento ilegal por parte de particulares y, claro, el crimen organizado. Y en esa parte, la Ley General de Partidos Políticos establece ciertas limitantes para que el financiamiento no se realice a las campañas con ciertos matices. Y pone una serie de prohibiciones, pero esas no las... Esas son las prohibiciones que señala, pero me las voy a saltar. Porque cualquiera de esas modalidades haría ilícito el tema de financiamiento. Y me voy a poner a los efectos del financiamiento ilícito de las campañas. En materia electoral, uno de los bienes jurídicos tutelados, o el principal bien jurídico tutelado, es la equidad en la contienda. Y lo que hace referencia es que los procesos electorales se realicen bajo un esquema equilibrado con el sistema de financiamiento. Pero en estos comicios hay un efecto que es que para alcanzar esta equidad en la contienda electoral es necesario reflexionar sobre varios factores. En nuestro caso, los recursos financieros o el financiamiento en dinero en especie que ingresan de manera ilícita a los partidos políticos o a los candidatos durante los procesos electorales. Pero la pregunta es saber cuáles son las causas que originan que los partidos políticos o los candidatos recurran cada vez más a ese tipo de financiamientos ilícitos para sus campañas. Pero para enfrentar ese problema creo que tenemos un tema interesante, que es primero reconocer que existen estos tipos de financiamientos, tener un diagnóstico claro sobre su magnitud, reconocer sus espacios y sus formas de operación. Y en ese sentido es fundamental que el financiamiento ilícito tiene un punto medular en el tema en nuestro tema de unidad de inteligencia financiera, que es cómo llegan esas grandes cantidades de dinero en efectivo. Y el problema es determinar cómo generan esta liquidez o cómo se moviliza esta liquidez hacia los procesos electorales y durante las campañas. Y el punto de esto es que como no manejan dinero en efectivo, es muy difícil de rastrearse. Y ahora me explico. Por decir, en el tema de delincuencia organizada, hay un punto importante. Generalmente uno piensa que es el narcotráfico el que presenta este tipo de financiamientos públicos, y lo que hace es, este tipo de organizaciones inyectan dinero a las campañas electorales o hacia los partidos políticos o hacia los candidatos. Pero la pregunta es, ¿qué realmente es lo que están buscando qué es lo que buscan estas personas de la delincuencia organizada frente a estas componendas que hacen con candidatos o partidos políticos? Realmente no lo sé. Lo que estamos infiriendo nosotros es que el crimen organizado busca tres beneficios. Uno,
una especie de protección política, una especie de protección jurídica y una especie de protección en el mercado. Y finalmente todo esto se reduce que también cuando los políticos o los candidatos se convierten en gobernantes, les vienen a cobrar estos favores. Y es la retribución ahora de lo que yo te presento como dinero para tu campaña, ahora yo lo recupero también como dinero durante los procesos de cobrar esos favores. Y sobre todo es la protección a su mercado. ¿Y cómo hacemos nosotros con esa parte? El dinero que entra que se engloba del crimen organizado o de la delincuencia organizada, muchas veces no lo podemos rastrear porque se presenta en dinero efectivo. El sistema financiero generalmente rastrea todo el sistema bancario y vamos viendo qué depósitos se van haciendo y esos depósitos van presentando ciertas anomalías o inusualidades que presentan los bancos y lo reportan y nosotros somos los que estamos vinculados a revisar qué es esto y dar parte a la autoridad cuando conocemos de ello. Entonces, déjenme explico. Déjenme explico mi idea mejor. Nosotros no tenemos como tal viendo cómo se presenta este financiamiento público, este financiamiento ilícito a través del narcotráfico, no sabemos cómo se filtra hacia las campañas, hacia los candidatos, hacia los partidos políticos. Lo que nosotros vemos es que hay un sujeto que hace una aportación en dinero a un partido político, a un candidato o a un partido político. Pero nuestro problema es que esto lo hacen en efectivo. La unidad de inteligencia financiera tiene un problema para rastrear ese dinero efectivo, pero muchas veces lo hemos rastreado y sabemos a dónde llega y hacia dónde son los orígenes y los vínculos. En esta parte, viéndonos a candidatos y partidos políticos, lo que vemos es que a veces el dinero pasa por el sistema financiero. Es decir, hay un reporte de que un sujeto X, aporta, supongamos un candidato también X, que tiene una actividad financiera donde él tiene, supongamos, 10 pesos. En esa parte, él durante sus actividades tiene 10 pesos, en la siguiente actividad tiene 10 pesos, y generalmente esto es usual, a veces cambia un poco los parámetros. Y esos parámetros parecieran que están bien vinculados en ese candidato. De repente, cuando nosotros vemos algo o una inusualidad, es que alguien reporta a un candidato una cantidad que escapa de su origen. Y entonces cuando nosotros advertimos eso, en parte de la delincuencia organizada, rastreamos esta persona, y cuando tiene esta categoría de candidato, lo que hacemos es darle vista a la unidad de fiscalización, unidad técnica de fiscalización del INE. Es lo que hacemos nosotros. Cuando rastreamos toda esta parte del dinero, si tiene un vínculo con un candidato, nosotros buscamos información y la mandamos para ellos. ¿Para qué? Para que el Instituto Nacional Electoral realice lo que en sus atribuciones y empiece a ver cómo se hace esta triangulación de dinero. Pero también existen esas cuestiones que este sujeto se puede vincular a otras autoridades para seguir su bosquejo, su diagrama de flujo de capital. Esto es cuando pasa por el sistema financiero. Cuando pasa por efectivo, tendría otros componentes que tendremos que verlo, pero esto lo vamos a ver a partir de lo que compra en bienes y servicios. Por decir, un ejemplo, hay actividades que se registran en el sistema en la unidad de inteligencia, como la compra de ciertos vehículos en efectivo o ciertas joyas o ciertas monedas. Y aun cuando lo compran en efectivo, esto también lo podemos rastrear, pero es bajo otro esquema o bajo un esquema de lavado de dinero. Pero eso es lo que vemos en cuanto al narcotráfico y lo que podemos ver en este rastreo de dinero. Ese es mi ejemplo. Pero también hay otros temas que son interesantes, que es la aportación, que está prohibido, y es la aportación de los simpatizantes o de los militantes.
Se supone que la normativa electoral prohíbe, o mejor dicho, permite a militantes y a simpatizantes hagan aportaciones a los partidos políticos hasta cierta cantidad de dinero. Es decir, y me voy con mi esquema, tal vez para entenderme yo. Es decir, un partido político puede tener entrada de dinero a través de militantes y simpatizantes. Pero ese dinero tiene ciertas restricciones en cuanto a las cantidades. Y hasta ahí se queda. Pero hay personas que tienen recursos suficientes, recursos monetarios suficientes, que ocupan ciertos esquemas y nosotros también lo vamos rastreando. Es decir, hay un militante que su límite de aportación podría ser $1 como límite, datos hipotéticos, $1, pero él tiene otros 1,000 pesos disponibles para invertirlos en una campaña electoral. Se supone que las campañas electorales tienen esas restricciones, tienen esa capacidad, pero hay militantes que no tienen ni siquiera la capacidad para aportar $1 en términos proporcionales. Pero en ciertos acomodos que hacen los militantes, prestan nombres para que un militante 1 aporte otro peso y un militante 999 aporte el otro peso. Y de esta forma, el financiamiento de la campaña nos va a dar la aportación que ellos no tenían, pero que la aportó un militante número 1. ¿No? Pareciera legal, ese tema no lo vemos nosotros tanto en la unidad. ¿Cómo lo rastreamos o cómo nos damos cuenta de ello? Vuelve a ser el mismo esquema. No es posible, o lo que nos brinca es, hay un militante 1 que igual tiene el mismo esquema. Sus operaciones financieras engloban un margen de 1 a 10 pesos, pongamos. Y en ese margen, cuando hay aportaciones de esa persona, se disparan los sistemas y nos disparan una alerta. Y esta alerta nos dice, esta persona no puede tener, hay una inusualidad en ellos, porque una persona X le hizo un depósito adicional a ellos. En este depósito adicional lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en el sistema financiero, es que se rebasa de su estándar de actividad financiera, y al rebasar de su estándar de actividad financiera nos genera esta alerta, y nosotros lo que hacemos es ver por qué este dinero llegó de esa forma o cuál fue el origen que motivó esto. Pudiera ser basándonos en campañas electorales. Que esto deriva que hay un componente de militantes o simpatizantes que aportaron de esta forma a unas personas que ni siquiera tenían acceso a ello. Y me explico, hubo unos asuntos, me parece que hubo unos asuntos aquí en Veracruz, creo que sí, donde dueños, personas que eran, con todo respeto, eran personas del servicio de la intendencia, de limpieza, que tenían cuentas de millones de pesos, y dices, oye, tu trabajo no te da para que tengas ese ingreso de capital, que estás invirtiéndole a las campañas electorales y que estás haciendo este movimiento a beneficio de una campaña electoral o de un candidato. Entonces nosotros en el sistema financiero lo que hacemos es revisar toda esa parte e ir rastreando las personas. A veces aparece que esta persona no tiene ningún vínculo financiero o no tiene ningún vínculo financiero o no tiene muchas actividades. Pero cuando empiezan a desplegarse las relaciones que hay con otras personas, vamos encontrando quiénes son los verdaderos responsables de esos financiamientos que se hacen de manera indebida hacia las campañas. Eso es lo que vamos haciendo. Por decir, esto es lo que tenemos de los militantes. Hay otros temas. Ese es sobre los militantes lo que vamos viendo. Y otro tema que hemos visto así preocupante en el tema de financiamiento de las campañas o en el tema que nosotros vamos rastreando
Nuestra función en la unidad de inteligencia financiera es rastrear el dinero, cuál es la ruta que va teniendo y en qué momento se pierde, y se pierde cuando llega a condiciones de efectivo. Pero hay otras cuestiones que este esquema del militante que financia a través de otros militantes financiar la campaña, viene el problema. No es dinero ilícito, el dinero tiene un origen legítimo, el dinero es de un empresario que trabaja honradamente, pero quiere aportar a las campañas. La ilicitud de este financiamiento se vuelve cuando escapa de la norma electoral que le prohíbe hacer ciertos financiamientos o ciertas cantidades y lo torna ilegal. Por eso el financiamiento yo creo que no se trata de un dinero ilícito en las campañas, sino de un financiamiento ilícito en las campañas. También hay cuestiones de financiamiento a través de recursos públicos y estos se desvían de varias formas a las campañas. Es decir, hay eventos, hay casos documentados, me parece, en Chihuahua hay un ejemplo bonito. En Chihuahua, durante el gobierno en Chihuahua, un gobernador a sus servidores públicos, quincena con quincena, les quitaba del 10 al 15% de su salario. Ese dinero se iba a una bolsa que la Secretaría de Hacienda Estatal lo acumulaba y así iba armando su bolsa poco a poco, y después ese dinero se fue destinando a un partido político estatal y a través de él se financiaban todas las campañas. El dinero vuelve a tener lo mismo, el dinero tiene un origen lícito, o el origen de ese dinero es lícito. Pero lo que torna ilegal esto es que el fin que está persiguiendo y es financiamiento de una campaña. ¿Cómo lo detectamos esto? Es porque se está generando una bolsa de dinero que no tiene un origen o no tiene un fin como tal, pero ahí está acumulándose. Y es lo que se hacen esos mecanismos en el financiamiento público, o las vertientes que hemos visto del financiamiento ilícito a las campañas electorales, que participan varios actores. También otras cuestiones es el uso, que es muy común esto, de empresas fachada o empresas simuladoras o empresas factureras, como le han llamado. Y ese es el gran problema ahorita que existe. Es decir, me explico yo como un ente de gobierno voy a financiar, antes, ¿por qué? La pregunta que me hago antes es, ¿por qué un gobierno pretende financiar una campaña si él está en el gobierno? ¿Por qué pretende desviar eso? Yo creo que la idea es mantener ese estatus en el gobierno del partido gobernante, se mantenga y mantengan toda su escala toda su estructura financiera y todas sus estructuras de beneficios a través de la política, y quiere mantener esos lazos siempre. Ahora, ese es el vínculo que puede tener. En esas empresas, entonces, ¿cómo se apoyan? Lo que hacen ellos es apoyar a una empresa y dicen, a ver, yo necesito ciertos servicios, contrato estos servicios, nosotros los vamos rastreando. A veces las empresas no existen, simplemente surgieron un evento y al día siguiente desaparecieron, solamente facturaron un bien o servicio. Esas empresas generan las facturas apócrifas, y lo que hacen es, yo, ente de gobierno, contrato un servicio que nunca me prestaron, pero yo dispongo ese dinero. Y voy en el esquema otra vez. En este esquema, un ente de gobierno contrata un bien o servicio. Y en ese bien o servicio lo que hacen es a una empresa que se lo entregue. Pero esa empresa, vamos a nuestro problema. Dinero en efectivo. Nosotros, el problema es rastrear este dinero en efectivo. Mientras esté en el sistema financiero, en los bancos o en una forma rastreable de dinero, nosotros no tenemos problema y sabemos a dónde llegó y a dónde se generó ese dinero. El punto es que hay una estrategia o una estructura logística impresionante para convertir el dinero sujeto en bancos a pasarlo en efectivo. Ese es el gran reto que hacen o que yo veo. Es decir, yo contrato un bien de servicio,
y este bien o servicio se lo va a pagar a esta empresa. Pero no se lo pagas en efectivo, generalmente lo pagas a través de una transferencia electrónica, lo pagas a través de un cheque o cualquier mecanismo interbancario, ¿no? Y lo envías para acá. Cuando llega la empresa cobra este servicio y cuando lo cobra, lo transforma en efectivo. Cuando se transforma ese dinero en efectivo, se complica un poco su rastreo, pero llegamos a la empresa y ahí nos vamos deteniendo para ver qué es lo que va a tener esa empresa. El punto es que el bien o servicio nunca llegó al Estado o nunca llegó al órgano de gobierno. Y entonces así es como dinero estatal financia recursos en efectivo, llegan a una campaña electoral. Eso es lo que hace. Nosotros lo que hacemos en la unidad, cuando vemos esta situación, rastreamos las empresas. A ver, igual que en una persona, el ejemplo de la persona física, esta es una empresa, una persona moral, y vamos viendo qué es lo que hace esta empresa. Entonces, esta empresa tiene ciertos vínculos, tiene ciertos bienes y ciertas personas. Nuestras empresas, a veces han existido casos, existió un caso, no lo recuerdo bien, pero existió un caso en Jalisco, donde una empresa se dedicaba al servicio de alimentos, me parece que era el servicio de alimentos, y hoy se llamaba empresa Patito SDCB, y desaparece, factura unos servicios y desaparece, pero sus bienes siguen siendo los mismos, las personas siguen siendo los mismos, y los vínculos, los vínculos que tienen son los mismos, y desapareció la empresa, y después aparece otra segunda empresa que ahora ya es pues empresa Patito número 2 SADCB, que tiene el mismo domicilio, el mismo giro comercial y las mismas personas son los accionistas. Y casualmente estas empresas también son las que les prestan el servicio al Estado. Y entonces lo que nosotros hacemos es rastrear esas empresas, buscar cuál es la ruta que han generado y hacia dónde han generado este efectivo, cuál ha sido el destino de este recurso. Muchas veces no son las campañas electorales. Bueno, nuestros temas son campañas electorales. Muchas veces es un lavado de dinero o es otro tipo de ilícito. Pero en los casos es desviarlo a campañas electorales. Eso es lo que vemos con aportaciones de empresas que facturan, más bien de gobierno que factura con otras empresas. Y es lo que vamos nosotros rastreando en la unidad y ver cuál es el vínculo que nos genera y a dónde se genera este dinero. ¿Cuál es la ruta que va siguiendo ese dinero? Y la ruta generalmente nos lleva, bueno, no generalmente, nos lleva a varias aristas, entre ellas el financiamiento a campaña. Y, bueno, esas son las empresas fantásticas. Otro tema que ha salido es que hay empresas de recursos públicos, bueno, no recursos públicos. Hay un órgano del Estado, que crea programas sociales. Pero los operadores del programa social, también es otro de los ejemplos, lo que han hecho en muchas ocasiones es inscribir en el padrón de beneficiarios a personas que no existen. Cobran los recursos, vuelve a hacer lo mismo. Esos recursos tienen un origen, pero el punto es cuando se rastrea, cuando llegan a esto, es que se vuelve efectivo el dinero, se vuelve líquido y se vuelve un tanto difícil de rastrear. Ellos cobran los cheques en efectivo y este dinero efectivo lo aportan a una campaña electoral, que es nuestro caso. Pero también esto implica muchas cosas. Que pareciera que todo este dinero va a la campaña electoral. Pero muchas veces en ese sistema de operaciones, o lo que he alcanzado a leer, es que un 60 o 70% se va a la campaña electoral y el otro restante se retribuye al gobernante en turno. Entonces, es un negocio muy redituable y eso lo hemos visto cuando vamos rastreando las empresas y vamos rastreando esa ruta del dinero o ese giro donde va llegando ese dinero.
Eso es en cuanto al financiamiento ilícito de recursos con recursos públicos. Y es lo que vamos viendo. Y bueno, hay otros temas interesantes de aportaciones en especie. Esas aportaciones en especie se vuelven un poco complicadas porque pues muchas veces no entran por el sistema financiero. Son aportaciones que se hacen a las campañas sin que tengamos un vínculo para poder rastrear. Y eso es lo que nosotros vamos trabajando prácticamente en la unidad y rastreando poco a poco la información que nos van proporcionando. Ahora, ¿qué implica esto? Que muchas veces el financiamiento de las campañas electorales no es, o lo que yo he visualizado es que no es en el periodo que se desarrolla la campaña electoral. El punto de todos estos mecanismos es que la campaña electoral es cuando ya tiene ese dinero líquido para ser ejecutado y para ser invertido. El punto y el gran reto que yo veo para la unidad de inteligencia financiera y en su caso para cuando colaboramos con la unidad técnica de fiscalización del INE es que todo ese sistema de financiamiento no es en la campaña electoral propiamente. Viene 1, 2, 3 años atrás que se viene gestando toda esta información o se viene gestando toda esta forma de cómo hacer el dinero líquido o cómo hacer el dinero en efectivo para después invertirlo en las campañas. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Bueno, el gran problema que tiene nuestra democracia es ese. Cómo este dinero se pasa hacia esos puntos. No quiero tocar ese tema, pero por decir, el caso de... Bueno, hubo un caso, mejor les digo. Hubo un caso. El financiamiento se gestó de una empresa que prestaba bienes y servicios y hacía pagos de sobornos y pagos de corrupción a favor de ciertos bienes o servicios para las campañas 2002 y 2015. Pero cuando uno va viendo la información que va teniendo, toda esta información de esos actos de corrupción, de financiamiento ilícito a campañas, venían desde 2010, 2011, que se efectuaron hasta 2015, o que ese dinero se incluyó hasta 2015. Entonces nosotros a veces vemos que la unidad técnica de fiscalización del INE nos pide información sobre, tenemos este padrón, tenemos esta base de datos, estamos rastreando esta empresa y estamos ahorita en campañas. Y pues sí, las buscamos. Pero creo que para que el gran reto que tenemos como autoridades, sobre todo nosotros como unidad de inteligencia, es generar nuestra obligación. La creación de la unidad de inteligencia tiene en las leyes financieras tiene un apartado muy repetitivo. Es crear mecanismos de prevención. Nuestra función es crear mecanismos de prevención y lo que estamos haciendo al final con la unidad de fiscalización pareciera que son mecanismos de corrección o mecanismos de posteriores a que se han hecho los actos. Nosotros, bueno, es lo que yo veo en esa parte de la prevención y que va generándose previamente. Y cuando llegamos a esta parte de generar la información que se había comentado, de que la unidad de inteligencia y la unidad de fiscalización nos pide información, es porque ya se han hecho estos actos y lo único que vemos es de dónde llegó, hacia dónde van y cómo podemos pues ya prácticamente sancionarlo y no buscamos cómo se puede evitar o cómo podemos detectar previamente si hay estos. Es decir, nos piden información y nos dicen, a ver, tengo estas empresas, ¿tú qué información tienes sobre esas empresas? Y digo, nosotros tenemos una gran base de datos. Vemos las empresas, las revisamos, decimos, tiene un vínculo esta empresa, pues sus accionistas son fulanos, el flujo de capital que mueve es esto, recibe capital de acá, recibe capital de allá. Y nosotros lo único que vamos viendo es cómo podemos compartir esa información para ir solventando nuestras necesidades y nuestros compromisos que tenemos. Ahora, ¿cuál es el gran reto que tenemos como unidad de inteligencia frente a las elecciones? Es un apoyo y una colaboración constante y comunicación con las autoridades electorales. No como un mecanismo de corrección, sino como prevención. Y para esto la comunicación es sumamente importante. Y
no cuando llegan las campañas electorales, sino también visualizarlo desde previo a que se están gestando estos actos para que la campaña electoral ya no se vea tan marcada con estos financiamientos ilícitos. ¿Por qué? Porque al final esos compromisos que se generan en campañas o que se generan previos a las campañas van a llegar, cuando esté el gobierno en turno, van a llegar al mismo sistema corruptor. Es decir, ahora tengo que pagarte lo que te ofrecí en un inicio en la campaña, ahora que ya eres gobierno, tienes que retribuírmelo y tienes que pagármelo. Y lo hacen, igual como le he dicho en el narcotráfico, tienen ciertos propósitos políticos legales o fiscales o beneficios de mercado, igual las empresas o cualquier aportante, que quieren que las licitaciones salgan a su favor, que las contrataciones tengan ciertas ventajas frente a los demás competidores y todas esas cosas. También creo que la participación, bueno, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el INE nos podrá pedir información y nosotros deberemos compartirla durante los procesos electorales. Pero yo creo que esa parte no solo debe limitarse, como les dije hace rato, no debe limitarse nada más al proceso electoral. Creo que debemos mirar y ver previo a los procesos electorales qué se está gestando. En 2017 me parece que hubo una plática, no me parece, hubo una plática en 2017 que organizó el INE y yo escuchaba a Luis Carlos Ugalde y le preguntaba a la consejera Pamela San Martín. Dice, bueno, nuestra elección 2018 pues ya está plagada de este financiamiento ilícito. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues él nada más dijo, que fue, a mí me fue un boom para mí, y dijo, no, es que ya no te preocupes, esto ya se gestó previo. Ya cuando llegue la elección, simplemente se ejecutó el dinero que ya se consiguió previamente. Entonces nosotros, para tener unas elecciones más limpias, más equitativas y que el dinero o el recurso o el financiamiento ilícito no se genere de esa forma, es preverlo desde antes que llegue la elección, no cuando estamos en la elección. Y eso se nos complica mucho. El problema de fiscalización, bueno, que nosotros vemos es, sí, nos piden información de proveedores, de empresas que generan servicios a partidos políticos y a instituciones, sí nos piden la información, pero cuando ya se hizo. Entonces, el punto importante es cruzar esta información previo a que lleguen las elecciones. Nuestro propósito es que, bueno, al final advertimos que sea cual sea la fuente del financiamiento público que llega a las campañas, más bien, sea cual sea la fuente del financiamiento ilícito que llega a las campañas, es lo que va a detonar también la política pública que van a emprender los gobiernos. Y entonces yo creo que nosotros debemos, antes de que llegue todo eso, limpiar todos esos procesos electorales. Claro, la Unidad de Inteligencia Financiera no es una autoridad propiamente en materia electoral, pero estamos comprometidos en la colaboración para evitar todo este tipo de eventos. Es mi pequeña plática. Excelente, muchas gracias. Les pido por favor un aplauso para nuestro conferenciante y si alguien tuviera alguna pregunta, por favor levantar la mano para que le cedan el micrófono. ¿Alguna duda? Todo quedó clarísimo. Muy bien. Entonces le pedimos por favor al presidente. ¿Sí? A ver si entiendo la pregunta. Dice, en materia civil, el monto del aviso a la UIF es de aproximadamente 1.600.000. En materia electoral aplica la misma forma o se da un aviso para todo. En el caso de que existe un monto, ¿cuál es? No hay un monto como bueno, sí hay montos, sí hay regímenes de montos, no los tengo presentes. El punto es que nosotros vemos, como les había dicho en un primer diagrama, vemos una actividad donde Abdías Holguín, su actividad es que siempre le llega su nómina de 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, y de repente llega un depósito de 1,000 pesos, el banco lo que hace es ver y dice, a ver, espérame un momento, aquí hay algo inusual en esta persona que no corresponde a su parámetro financiero que siempre ocupa. Cuando llegue ese punto, no importa el monto como tal, sino pone una alerta de decir, a ver qué pasó con ese recurso. Bueno, yo lo puse a números, a cantidades muy pequeñas, pero hubo casos como el de la Universidad de Hidalgo, que no sabemos todavía qué onda, pero lo que nos alertó a nosotros como Unidad de Inteligencia Financiera es,
¿Por qué te llega una cantidad tan sorprendente de millones de dólares cuando es una universidad pública? No sabemos cuál es, pero mientras sean peras o sean manzanas, bloqueamos esa información, prevenimos que ese dinero se mueva y vemos que la autoridad investigue lo que tenga que investigar y ellos determinen. Pero no es, son cuestiones que no son usuales dentro del comportamiento de las empresas o personas. Por eso no hay un monto como tal. Bueno, si hay montos, no lo recuerdo, pero sí vemos inusualidades. O a veces también, aclaro, en el tema electoral, como lo dije, la unidad de fiscalización nos señala, oye, estoy investigando a tal persona, ¿qué datos tiene sobre ella? Y nosotros lo que hacemos es de nuestra base de datos buscar la información y decir, mira, tenemos A, B, C, D, a ver qué te puede servir. Pero hasta ahí es nuestra función. Muy bien. Muchas gracias. Vamos por otra de Aurora Reyes. ¿Cuáles son las represalias por conseguir el dinero ilícito para la campaña? ¿Qué le pasa a la gente? Pues no hay una represalia como tal, hay un sistema constitucional para revisar toda esta parte. Vamos, en la campaña, cuando se advierte que hay un financiamiento ilícito, se inicia un procedimiento en la unidad de fiscalización del INE y él genera una sanción administrativa, ¿no? En materia penal está la FEPADE, artículo 15 me parece, 11, 15, y señala que es un delito ese tipo de financiamientos y se inicia un proceso penal y concluye en una sanción penal. Entonces, es un sistema legal, no hay represalias como tal. Es producto de un proceso en el cual se deberían cumplir, o se cumplen, mejor dicho, las garantías de seguridad jurídica y debido. Gracias. Tenemos una pregunta ya, por favor. Buenas tardes, maestro. Mi pregunta es, ¿en dónde se ubica la unidad de inteligencia jerárquicamente? ¿Cómo son nombrados sus funcionarios? Y en general, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales garantizan la imparcialidad en el manejo de la información? A ver, los funcionarios. Es el presidente de la República, nombra a sus secretarios de Estado, entre ellos el secretario de Economía, y el secretario de Economía hace una propuesta de quién va a ser el titular de la unidad de inteligencia financiera. Cuando la propone, el diputados ratifica el nombramiento o no. Ahora, la información que nosotros tenemos es información confidencial. No andamos diciendo, mira, fíjate que tal le llegó un cheque de esto, o tal empresa hizo esto. Entonces tenemos la base de datos, pero esa base de datos cuando tiene ciertos comportamientos, vamos dando aviso. Ahora, no se da aviso así de, me cayó mal la empresa Patito SADCB y sobre ella vamos. No, se generan modelos de riesgo, se generan modelos que son axiológicamente neutrales. Tenemos toda la información, se ponen variables, se ponen directrices que debe seguir el modelo. Yo le llamo así, se pone a correr el carrusel. Y de ahí detecta que hay ciertas actividades que van dando alertas. Y dicen, a ver, esta empresa tiene esto inusual, esta empresa tiene ciertas aportaciones que no van dentro de su sistema o dentro de sus operaciones habituales. Y, a ver, revísalo. Y les va dando una categoría de un modelo global, les va dando un número y va diciendo, a ver, esta tiene una calificación de 10, esta tiene una calificación de 9.9, y va a haber empresas que tengan o personas físicas que tengan una calificación de 1 o de 0.1 o cualquier cosa. Pero eso nos lo da un sistema matemático propiamente, un sistema informático para detectar estos actos. O sea, nosotros trabajamos prácticamente, si vale la expresión, a ciegas, no estamos buscando una persona específica. Bueno, si buscamos una persona específica cuando, por decir, el INE nos dice, oye, tengo esta empresa y ahora estoy investigando, ¿tú qué tienes? Pasa mi información, comparte mi información. Pero cuando nosotros vemos en temas de terrorismo, en México no hay, o temas de lavado de dinero, o el tema de hidrocarburos, no estamos buscando una empresa específica. Lo que se busca es hacer que se ponga a trabajar todo este andamiaje y él va a detectar cuáles son los puntos que nos alerten y entonces vemos, nos alerta tal empresa. Entonces, siguiendo mi ejemplo de la empresa Patito, nos alerta la empresa Patito en robo de hidrocarburos, a ver, vamos a ver qué tiene. Y es donde empezamos a investigar, revisar información y decimos, sí, efectivamente tiene esto.
y se da vista a las autoridades competentes, ministerios públicos, función pública o cualquier otro órgano. Pero no tenemos así que divulgamos información, no la divulgamos, toda la información es confidencial. Muy bien, última pregunta. Para fortalecer las actividades de fiscalización, ¿qué acciones se proponen? Para fortalecer las actividades de fiscalización, ¿qué acciones? Lo había comentado, uno, tener una colaboración y una coordinación con las autoridades electorales. En este caso tenemos una colaboración y compartimos datos con la unidad de técnica de fiscalización, porque es la que se encarga de verificar las finanzas de los partidos políticos y la participación de las empresas en esos ramos. Ahora, ¿qué acciones? En esas colaboraciones, prever mecanismos, no sé cómo llamarlos, pero sí deberían implementarse mecanismos preventivos más que correctivos. Es decir, bueno, lo expliqué hace rato. ¿Para qué esperarnos a que una empresa o un partido político vemos que un partido político tiene una actividad anómala o que fue financiado de manera irregular? Si podemos ver que en ese rastreo o en ese seguir la ruta del dinero, seguir el camino que lleva el dinero, podemos prevenir que ese dinero sí lo pueden hacer líquido, lo pueden hacer efectivo, pero poder poner ahí una zanja, un tope o un freno antes de que llegue al partido político. ¿Cómo simplemente eso? Mejorando nuestros sistemas de métrica, nuestros modelos globales de riesgo y compartir datos y la información con las autoridades. Y es lo que puedo ver. Muy bien, muchas gracias. Les pido por favor nuevamente un aplauso para nuestro ponente.